Buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando de las categorías estéticas. Comencemos. Como recordarás, las categorías estéticas son un nivel de apreciación artística. Bueno, las categorías estéticas que entran en el nivel discursivo las tenemos por pares. La primera característica es la belleza. La palabra bello proviene del latín bellus, que hace referencia a algo hermoso y es contracción de venulus, que significa bueno. Aquí vemos cómo originalmente la belleza se asoció con algo que no solamente era hermoso, sino también bondadoso. A su vez, bello es algo agradable a la vista o al oído, pero es una definición subjetiva, ya que varía de individuo a individuo. Como recordarás, en un principio comentábamos que la belleza es uno de los conceptos más difíciles de definir. Los primeros en hacer cuestionamientos de qué es lo bello fueron los griegos, porque para algunos la belleza estaba en la armonía, proporción y simetría, como Pitágoras. El ideal de perfección griego era la kalokagatía, que viene de kalos, bello, y ágatos, bueno. O sea, era la conjunción de lo bello y lo bueno. Esto lo vimos más claro con Platón. En la Edad Media, lo bello se relacionaba con el concepto de Dios y lo divino. De hecho, en la Edad Media, el arte toda tenía un contexto divino. En el siglo XV, hacia finales de la Edad Media y en el Renacimiento, y después ya con la concepción de belleza del neoclásico, tiene influencia del pensamiento neoplatónico. En el Renacimiento se entendía como la imitación de la naturaleza, según las reglas científicas, y como una perfección natural. Pero es a partir del siglo XVIII que lo que se consideraba bello continuará transformándose desde el romanticismo hasta la abstracción de las vanguardias, o sea, de las corrientes a partir del siglo XX. En la actualidad, los modelos de belleza los marcan los medios de comunicación. Ya no representan un único ideal de belleza, hay diferentes y diversos, y se adaptan de manera acelerada al mercado y a los avances socioculturales. Lo bello es aquello que proporciona un determinado sentimiento de placer, y por lo tanto la belleza se define en relación con un sujeto, a su facultad estética, al gusto. En cambio, el concepto de fealdad, al igual que el de belleza, ha cambiado con el tiempo. La fealdad no es sinónimo de no estético, ya que esta también es una categoría estética. O sea, la fealdad también forma parte del discurso estético, sino que proviene de una reacción a un estímulo visual o sonoro que experimenta el ser humano. La fealdad aparece representada desde las primeras manifestaciones culturales humanas, como en pintura, escritura y escultura. Vamos al siguiente par, que está formado por lo trágico y lo cómico. La palabra trágico proviene del griego tragicos y significa relativo a la tragedia. En el ámbito de la estética, lo trágico es la categoría que engloba temas de sufrimiento, muerte, dolor en la vida humana, y va asociado originalmente al teatro, donde las obras solían terminar en forma triste y funesta. Genera estados emotivos de piedad y temor en el espectador, al tener miedo de lo que pueda pasar. Y esto provocaba una purificación emocional y espiritual, que lo redime de sus propias pasiones, pues intentará ser bueno al tener miedo de atravesar un futuro trágico. Esto lo llama Aristóteles como la catarsis. Toma nota de ello. En cambio, lo cómico proviene del latín comicus y del griego cómicos. Es algo alegre, festivo, hay cánticos, relativo al comodicus. Es una mezcla entre lo feo, sí, y lo gracioso. Es algo que divierte y hace reír al espectador. La comedia es el género dramático, cuando hablamos de género dramático es teatral, opuesto a la tragedia, y suele tener un final feliz y puede o no incluir una crítica implícita.
En nuestro siguiente par tenemos lo sublime y lo grotesco. Lo sublime encierra las cosas que en sentido figurado son excelsas, eminentes, de elevación extraordinaria a cosas morales o intelectuales. Es algo más allá de lo humano. La palabra sublime proviene del latín sublimis, que significa bajo el límite. No obstante, lo sublime, a diferencia de la belleza, este causa un sentimiento de miedo y admiración, pues resalta la precariedad y la limitación humana ante lo grandioso. El mar es sublime. No obstante, y es hermoso, sí, pero si tú estás frente al mar una noche de tormenta, dará un miedo la inmensidad del mar y lo grandioso. Lo grotesco es una característica estética curiosa. Tú podrás decir, es chistoso, pero no de risa. Ok, pues esta raya con lo absurdo, lo bello y hasta lo sublime. Bajo este concepto se designa lo que es fantástico, extraño, ridículo, extravagante, irregular, antinatural, grosero y de mal gusto. Pero sigue siendo fantástico. Etimológicamente, la palabra grotesco proviene del latín grotesco, que a su vez deriva de grota, gruta. Bueno, por el día de hoy es todo. Hemos terminado. En la siguiente clase estaremos hablando a lo referente con los procesos. Cuando hablamos de lo grotesco, que por cierto fue una falsa alarma el haber terminado, en la antigüedad griega no formaba parte de la estética. En el Renacimiento se retoma este concepto, pero con rechazo, ya que se veía de forma peyorativa, o sea, se menospreciaba. ¿Cómo podía algo tan ridículo, tan sin buen gusto, ser artístico? Pero en el siglo XVIII se empieza a considerar como una categoría dentro de la estética, pues lo absurdo, lo sin sentido, también puede causar fascinación. En conclusión, lo grotesco transforma la realidad y la recrea con formas fantásticas, pero extrañas. ¿Conoces algo grotesco? Aquí puedes ver la fuente de estatuas grotescas en el Panteón de Roma. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Hasta la siguiente clase. Gracias.